En esta introducción del seguro, de esta unidad que Seguros Broker en el curso de seguros a vuestra disposición, lo que vamos a analizar de una forma rápida es lo que vais a ver en los distintos componentes del propio tema. Esto es, en primer lugar, el riesgo, sus características, la actitud que en muchas ocasiones adopta para protegernos ante el riesgo, las consecuencias de ello, qué principios debemos contemplar en el seguro y de medidas de protección frente al riesgo para que el seguro sea válido o eficaz en su cobertura, qué necesidades diferentes pueden existir de aseguramiento dependiendo de que sea una persona física o una persona jurídica, qué situaciones concretas podemos tener en cuenta para protegernos ante ciertos riesgos y conceptos básicos que, aunque se irán ampliando a lo largo del curso en los diferentes temas y en diferentes unidades, aquellos puntos clave que consideramos que es importante ya tener presente en este primer momento para poder contemplar ciertos aspectos básicos del funcionamiento del seguro. En primer lugar, el seguro es un instrumento que sirve para protegernos ante ciertos riesgos, es el concepto básico de lo que consideramos y conocemos como un contrato de seguro. Pagamos una cuota, o muchas personas pagan una pequeña cuantía económica, que es el precio de la prima del seguro, y con ello se garantiza que aquellas personas que sufran los efectos del riesgo al que están expuestos, pues la compañía aseguradora va a protegerles si se cumplen unos ciertos requisitos y unas circunstancias en función de los riesgos que estén cubiertos por el propio contrato. En definitiva, hay unos riesgos. Estos riesgos son las situaciones a las que estamos expuestos nosotros como personas y nuestros bienes ante los hechos cotidianos de la vida, de la actividad que desarrollamos, y por tanto esos riesgos, si se materializan, pueden producir un perjuicio económico, un quebranto económico, que es lo que el seguro va a intentar paliar y contempla soluciones para indemnizar a las personas que sufran estas consecuencias de los riesgos. Pero el riesgo ha de cumplir unas ciertas características para que sea asegurable. Lo vamos a analizar con detenimiento también el tema, pero la idea básica es que necesita ser aleatorio, incierto, ha de ser posible, debe poder ocurrir, ha de ser concreto, hemos de cuantificarlo económica, cualitativamente y cuantitativamente, ha de ser lícito, ha de ser fortuito, ajeno a la voluntad del asegurado, y además debe tener una cuantía económica. Si se produce el daño, hemos de poder cuantificar económicamente cuáles son sus consecuencias. Si no se cumple cualquiera de estos requisitos, realmente ya no tendríamos la posibilidad de contemplar la protección de estos riesgos. El seguro no puede existir si alguna de estas características del riesgo no se cumple. La actitud que adoptamos ante el riesgo puede generar consecuencias diferentes. Las actitudes más frecuentes, por un lado, puede ser la indiferencia. Pensamos o alguien piensa que ese riesgo, aun existiendo, o no va a ocurrir en él, o las consecuencias pueden ser mínimas. Por otro lado, el ahorro, destinar una cuantía de los ingresos periódicos para hacer un fondo por si en algún momento surge algún quebranto económico de algún riesgo a los que podamos estar expuestos. Otra solución podría ser el patrimonio. Personas físicas o jurídicas con un poder adquisitivo importante y que tengan un patrimonio que piensen que puede ser suficiente para la mayor parte de los riesgos que puedan producirse, destinar una parte o retraer de ese patrimonio una cuantía para paliar las consecuencias de esos daños que puedan surgir con el tiempo. Y otra forma, no cabe duda, que es el seguro. Simplemente pagar a una compañía aseguradora un precio para que, en caso de que se materialice ese riesgo, la compañía aseguradora nos indemnice. Es una fórmula organizada y solidaria en la que muchas personas expuestas a un riesgo común, pues sabiendo de que puede ocurrir ese daño, se aseguran con la idea de que aquellos que resulten afectados por lo que se produzca ese riesgo, al final la compañía aseguradora los indemnice. Es una fórmula organizada que, de no existir el seguro, sería difícil de que se instrumentara de una forma individual o colectiva si no es por un instrumento organizado que organice el sistema indemnizatorio. ¿El seguro, por tanto, es la fórmula idónea? Pues pensamos que sí, pero además ha de estar bien hecho, y si no cumplimos ciertos aspectos que son básicos en el funcionamiento del seguro, aunque lo tengamos, puede ser que no sea eficaz. En ocasiones se marcan los capitales no valorando adecuadamente los bienes, lo cual puede generar situaciones que veremos a lo largo del curso de infraseguro o sobreseguro, que en caso de que se produzca el siniestro, la indemnización no va a ser acorde a lo que pueda esperar el propio asegurado. Además, hay que revisarlo con el tiempo. Si, aunque se marquen bien los capitales, con el tiempo se producen modificaciones, es conveniente y necesario adaptar el seguro a esas circunstancias. En ocasiones no se presta atención a las coberturas, no ya las principales, sino incluso las opcionales, o a los límites de indemnización, que puede ser objeto de revisión y modificación, aunque afecta a la prima, pero adaptar el seguro a las necesidades y a lo que realmente deseamos estar protegidos.
Y además, en ocasiones, si no tenemos en cuenta al mismo tiempo las franquicias y los límites de indemnización, pues igualmente, aun estando bien asegurado, puede ser que la indemnización no cumpla el efecto que desearíamos. En definitiva, es necesario conocer las reglas del seguro, conocer en cada caso cómo funciona cada una de las modalidades de seguro a las que podamos tener acceso y que deseemos protegernos, o a la que deseemos asesorar a nuestros clientes para que el seguro, cuando se produzca el daño, sea eficaz en todos sus sentidos. Muchas veces se percibe la necesidad de aseguramiento por distintas vías, a veces por la misma exposición al riesgo, siendo consecuentes con esa situación, en otras ocasiones porque hay una obligación legal y nos obliga y por tanto hemos de cumplir con ese requisito y hacer un seguro, en otras ocasiones por una exigencia de una financiación, de un bien que la entidad financiera nos marca como pauta, pues proteger ese bien de determinados riesgos para que si se produce un daño se restablezca el bien. En ocasiones también por una oferta, una campaña publicitaria, un amigo, un conocido que nos alienta a que podamos realizar determinado seguro. Todas las soluciones o todas las necesidades o todas las formas en que al final contratamos pueden ser buenas, ninguna de ellas tiene por qué ser mala. Lo importante es analizar los seguros. Por ejemplo, una obligación legal de un cazador es disponer de un seguro para la actividad de la caza, pero lo que obliga la ley es básicamente la cobertura de daños personales y no materiales. La diferencia de precio entre tener solamente el seguro de daños personales de la actividad de caza puede ser de unos 15 euros al año aproximadamente, y incluyendo los daños materiales, que no es obligatorio, aumentaríamos quizás no más de 10 euros al año. Es decir, estaríamos hablando entre 15 euros y 25 euros, pero la diferencia es que o solo tenemos cubiertos los daños personales de un acto involuntario que produzcamos un daño a un tercero con esa actividad, un disparo, que demos ya sin causar daños muy graves, pero que podamos ocasionar pues una herida a una persona con, en fin, la repercusión de asistencia sanitaria, baja laboral, etcétera, que pueda derivarse, y además los daños materiales no estarían cubiertos. Por tanto, si los contemplamos, no solo estaremos adecuándonos a la obligación legal, sino que además podemos prever otros daños que pueden ser cuantiosos y que debemos hacer frente por nuestra responsabilidad. Por ejemplo, el perro que vaya con nosotros en la actividad de caza, se cruce en el camino que viene otro cazador con su vehículo, vuelca, se producen, además de los posibles daños personales, los materiales del vehículo por el accidente que ha originado nuestro perro, y realmente pues esos daños no estarían cubiertos y la posibilidad de contemplarlos requiere un coste muy pequeño. Por tanto, ante cualquiera de las situaciones de exposición al riesgo, de obligación legal, revisar no solo lo que nos marque la obligación, no solo lo que la campaña nuestro amigo conocido nos proponga, sino además fijarnos bien en las características de lo que nos cubre, de lo que podemos cubrir y ampliar, porque es importante. Por eso, a lo largo de las diferentes unidades iremos viendo aspectos clave que pueden ser importantes, fijarnos en ello y los iremos destacando. Las principales necesidades de protección en las personas físicas, pues no cabe duda que la salud. En ocasiones buscamos una calidad de asistencia, una rapidez en cuanto a recuperar el estado de salud, la vida, porque la seguridad social, aunque sí tiene un sistema protector importante, pero no siempre cumple con los ingresos y lo que se percibe de prestación por viudedad o orfandad, es una parte de lo que realmente ingresa la persona y por tanto existe un quebranto económico y es necesario paliarlo. La jubilación, sabéis que se ha reformado recientemente el sistema de jubilación y produce una expectativa de menor cuantía de pensión a la hora que nos podamos jubilar, por tanto también analizaremos en algún apartado posterior de nuestra formación de seguros cómo afecta y qué soluciones e instrumentos tenemos para adecuarnos a paliar esta pérdida de ingresos. Y si además, en vez de ser una persona física trabajador por cuenta ajena, la persona es trabajador por cuenta propia, en estas diferentes situaciones veremos que hay unas necesidades de protección mayores derivado de que el autónomo, al ser el empresario de sí mismo, quizás tenga una diferencia en cuanto al sistema de cotización, lo cual implica una mayor diferencia entre lo que él ingresa y lo que el sistema público de pensiones puede generar de protección. Además, los riesgos de nuestro patrimonio por la vivienda, inherentes a no perder ese patrimonio en caso de alguna circunstancia especial grave que ponga en peligro nuestra propia vivienda. Los automóviles y motos, no ya solo por los daños a terceros, sino además por los daños propios que pueda sufrir nuestro vehículo y que el seguro pueda contemplar una indemnización.
Pagos protegidos o seguros que están vinculados últimamente en los últimos años por las entidades financieras a las necesidades de financiación, que también puede requerir por desempleo e incapacidad temporal que el seguro se haga cargo de estas circunstancias de pérdida de ingresos y mantener, o que el seguro se haga cargo de las obligaciones de pago contraídas. Y además, por último, pues la responsabilidad civil de nuestra vida cotidiana o nuestra actividad profesional. Si somos trabajadores por cuenta propia, los daños que un tercero derivados de nuestra actividad o vida cotidiana podamos producir y de los cuales tengamos que responder y el seguro se haga cargo de indemnizar adecuadamente. Si además la empresa es una persona jurídica, si tenemos una empresa con la personalidad jurídica, la actividad es mucho más compleja que la que una persona física puede derivar de su vida cotidiana o de su actividad profesional y, por tanto, el abanico de necesidades, como veis, puede ser muy amplio, tanto desde el punto de vista de daños a terceros como de los bienes y patrimonio que compone la actividad de la empresa, y además la previsión social, bien porque lo que marque el convenio exija a la empresa contemplar ciertos aspectos de cobertura, de seguro a sus trabajadores, como además de que de forma voluntaria intente fidelizar a sus clientes, y en este sentido veréis que también a lo largo de otras unidades que el seguro va a cumplir con ciertos aspectos de mejoras que son útiles tanto para la empresa para beneficiarse fiscalmente, como para además fidelizar a sus trabajadores sin que en algunos casos suponga un quebranto económico o que ese beneficio que obtiene le obtenga fiscalmente algún perjuicio para el trabajador. Eso lo iremos viendo en otros apartados de los diferentes cursos que tendréis con Seguros Broker y que os puede ser de utilidad. Previo al contrato de seguro que hemos de tener, pues hemos de dar una información específica a la compañía aseguradora, lo analizaremos también a lo largo de las unidades, hemos de valorar los bienes y hemos de adoptar medidas de protección. Esto es básico para que el seguro pueda materializarse. Durante el contrato, pues además, posibles modificaciones en el riesgo y alteraciones en la actividad que se genera ha de informarse a la compañía aseguradora si se produce un agravamiento del riesgo. Hay que actualizar los valores para que el seguro se mantenga con la cobertura adecuada en todo momento, y hemos de mantener o mejorar las medidas de protección para que el riesgo evitar en lo posible que se llegue a materializar. Las principales medidas para protegernos ante los riesgos pueden ser tanto en seguros personales, las actitudes o las actividades que realizamos, que pueden generar mayor o menor riesgo, y específicamente, y lo que vamos a ver, son los seguros ligados a los locales comerciales o a las actividades industriales, medidas de protección tanto frente al robo como frente al incendio. Frente al robo, pues cierres metálicos, cristales blindados, alarmas conectadas a la policía, cámaras de vigilancia, en fin, son determinados métodos de protegernos para evitar que se produzca el robo o intentar que las personas que intenten robar, pues ponerlo un poco más difícil para que no se llegue a producir. Dependiendo de qué tipo de actividades estemos contemplando, evidentemente las medidas de protección frente al robo pueden ser exigidas con mayor fuerza que en otros casos. Y frente al incendio, pues los extintores, que además de disponerlos en toda actividad económica, pues deben cumplir un mantenimiento adecuado, al igual que las vías. Las vías que los veis debajo son unas mangueras conectadas a una fuente de agua que tenga un caudal y presión adecuado para que cumpla con su papel eficaz en cuanto a sofocar un incendio. Los hidrantes, que como veis, bueno, y en las ciudades y polígonos industriales son unas tomas de agua específicas para los bomberos, que puede haber detectores de incendio, que en algunas actividades es necesario disponer de ellos, y que en caso de que se produzca el incendio o se detecte, un sistema de rociador de agua permita sofocar el incendio lo más pronto posible. Dependiendo de qué tipo de actividad y de industria se puede exigir que haya más o menos niveles de protección frente a esta situación del incendio, y en ausencia de algunos de estos puntos, pues la distancia que se marque al parque de bomberos puede ser también importante a la hora de valorar el riesgo, y que la compañía aseguradora, en el conjunto de medidas que tenga la empresa, pues lo pueda valorar positivo o negativamente, y esto puede afectar lógicamente en el precio del seguro. Esto también lo veremos en diferentes apartados a lo largo de los cursos que empezamos con esta unidad. Conceptos básicos importantes los vamos a ver con detenimiento, pero por un lado, ¿pueden existir dos seguros en un mismo bien? No es lo lógico. Quizás lo lógico es tener un solo seguro y que esté bien hecho atendiendo a un riesgo, pero en ocasiones sí es cierto que puede existir. Por ejemplo, una comunidad de propietarios, el edificio está asegurado por toda la comunidad ante ciertos riesgos, pero además es importante contemplar alguna cobertura complementaria
ligado al seguro individual. Por tanto, puede darse o generarse de que sobre el mismo bien, por una parte, esté cubierto por el seguro comunitario, pero al mismo tiempo también por el seguro individual. Lo veremos. ¿En vida y accidentes también puede existir más de un seguro? Pues lógicamente sí. La vida, el valor lo pone la propia persona, no ya tanto es un valor concreto, material, que lo puede tener una vivienda, un coche o otro tipo de bien material, y la vida, efectivamente, podemos tener varios seguros ligados a nuestra situación personal. Lo que sí es importante es informar a cada compañía aseguradora, y es necesario, y lo exige la ley de contrato de seguro, para que en determinadas circunstancias la aseguradora valore ese nivel de aseguramiento que pueda tener la persona. ¿A qué se refiere que el seguro gire sobre aspectos legales? Pues hemos de contemplar ciertos requisitos, y si no el seguro no sería válido. Por ejemplo, una vivienda, autopromoción, que está en construcción, ya casi la tenemos terminada, falta terminarla y obtener los permisos para tener en nuestro poder la cédula de habitabilidad, sin embargo ya queremos vivir en ella y queremos asegurarla. El seguro realmente no sería posible porque si derivado de algún riesgo se produjera, por ejemplo, un incendio derivado de una instalación eléctrica, probablemente la aseguradora, si contemple y ve que no existe esa cédula de habitabilidad y no está terminado el edificio o la vivienda, realmente podría poner pegas porque se ha incumplido con lo básico, y es que ya esté permitido legalmente el uso para esa actividad de vivienda. Los principales seguros obligatorios pueden ser múltiples, los más conocidos, vinculado a una hipoteca, que lo exige la ley del mercado hipotecario, un seguro de daños contra el inmueble o cualquier otro bien que hipotequemos, como por ejemplo un barco, seguros de actividad de caza, de embarcaciones de recreo o deportivas, y seguros en ocasiones de responsabilidad civil. En fin, dependiendo de diferentes actividades puede haber ciertas exigencias legales para formalizar un determinado seguro, que también nos especificaremos a lo largo de los próximos temas. El copago o la coparticipación son términos que a veces se asemejan pero son diferentes. El copago es cuando en determinados seguros el asegurado, en cada tipo de siniestro, la aseguradora le exige el hacer frente a un determinado coste como participación en los gastos que se genera por ese servicio que facilita la aseguradora. Ligado principalmente al seguro médico, pues es lo que por cada acto médico la compañía aseguradora le va a cobrar al asegurado cada vez que realice cierto acto, bien sea de acudir a un especialista, bien sea de acudir a urgencias u otros servicios médicos. La coparticipación es otro término diferente, y es que en una comunidad de propietarios existe una zona de recreo, zonas ajardinadas, y que sobre esas zonas no sean propias de la comunidad, sino que participen diferentes comunidades. Por tanto, es la coparticipación entre diferentes comunidades sobre elementos comunes. Margen de solvencia y fondo de garantía son el patrimonio y la liquidez que se le exige a las aseguradoras que han de cumplir, lo veremos con detenimiento, y se exige como garantía para que la aseguradora cumpla con la liquidez suficiente para atender sus obligaciones, y además, en caso de que exista un riesgo mayor o una siniestralidad superior, tenga recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones. Franquicia absoluta y relativa, términos que son semejantes pero que al mismo tiempo son diferentes. La franquicia absoluta la encontramos generalmente en el seguro de automóviles, cuando aseguramos a todo riesgo y marcamos una cuantía económica que vamos a hacer nosotros, nos vamos a hacer cargo nosotros en caso de que se produzca un siniestro. La aseguradora solamente paga por encima de esa cantidad que hemos establecido como franquicia. La franquicia relativa es que, alcanzando la cuantía, la aseguradora paga todo. Es diferente, por tanto, a la absoluta. En la absoluta la compañía solo paga lo que excede de la franquicia. En la relativa, cuando se alcanza la cuantía, paga todo. La compensación de capitales, ¿qué es? Pues es cuando tenemos diferentes capitales de continente y contenido, y en alguno de ellos la cuantía es inferior a lo que correspondería. Si en la otra partida lo hemos asegurado por un valor superior, compensamos y no se declararía infraseguro, porque en una de las coberturas pues el capital fuera insuficiente, siempre y cuando en la otra pues hubiese un margen suficiente. Prima fraccionada y fraccionaria. Prima fraccionada es el coste del seguro, siempre es anual, y es la facilidad de pago que hace la aseguradora para que el tomador haga frente al coste del seguro, y por tanto se reparte a lo largo del año. El asegurado está obligado a pagar toda la anualidad, y las primas fraccionadas, si deja de pagarlas, la aseguradora puede exigirle legalmente que se haga frente a ellas. La prima fraccionaria es diferente, es la que corresponde a una fracción del tiempo. Por ejemplo, cuando hacemos un seguro, por ejemplo, para una exposición en la cual aseguramos los cuadros durante la estancia en una exposición que puede durar, por ejemplo, un mes o mes y medio. Por tanto, el seguro
va ligado a la realización de esa exposición y, por tanto, la prima no es anual, si en este caso es por una fracción del tiempo y, de hecho, esa es la diferencia fundamental. La fraccionada es el reparto a lo largo del tiempo de una prima anual y la fraccionaria es la que corresponde a un periodo de tiempo concreto. Efectos del impago de la primera prima no se llega a materializar la cobertura del seguro. De las segundas o sucesivas, durante un mes hay un periodo de gracia en la cual se puede hacer frente o existe la cobertura y se puede hacer frente al pago y mientras tanto realmente el seguro está en vigor a todos los efectos. Y de las primas fraccionadas, el efecto del impago es que lo va a exigir legalmente la aseguradora. No se pierde la cobertura al mes, es diferente el periodo de gracia en la renovación anual que la prima fraccionada. La prima fraccionada mantiene la cobertura, pero está obligado al pago el asegurado en todo momento. El seguro anual o temporal va vinculado también al concepto de prima fraccionada o fraccionaria. El seguro anual es lo que se genera fundamentalmente por los riesgos comunes que se mantienen en el tiempo y, por tanto, el seguro se establece de forma anual con una prima que abarca ese periodo de cobertura. El seguro temporal es cuando va ligado a un periodo de tiempo concreto. Bien, como decíamos en el caso de la exposición o la realización de una organización deportiva un fin de semana, pues sería un seguro que cubriría los accidentes durante ese periodo de tiempo del fin de semana. O en otros casos, como seguro de vida, cuando en vez de marcar el horizonte de cobertura anual, pues lo marcamos un periodo de tiempo superior, 10 años, 15 años, que es cuando queremos estar protegidos para nuestra familia por un riesgo mayor que tenemos ante diferentes situaciones. Bien, nada más, esto en el primer tema es lo que os vais a encontrar a lo largo de las diferentes unidades. Lo vamos a desarrollar un poquito más y veréis la documentación que os informa con más precisión, y a lo largo de las diferentes unidades, en algunos casos, iremos profundizando en estos conceptos para que los podáis conocer con mayor profundidad. Muchas gracias y hasta la próxima unidad, que seguiremos con vosotros. Hasta ahora.